Si eres cristiano, te interesará saber que lo que predica tu pastor o sacerdote los domingos en la iglesia está generando millones de muertes al año. Y un claro ejemplo de esto lo vemos en el Dairén. Es que no voy a volver a tener mi familia. Edward Chirinos habla de su esposa e hija quienes murieron al intentar cruzar el infernal tapón del Darién. Y es que estas personas se ven obligadas a cruzar por este lugar debido a políticas que crearon los países supuestamente cristianos para impedir la migración. México comenzó a exigir visa a la población venezolana, lo que impidió que pudieran ingresar a México vía aérea y de ahí poder cruzar Estados Unidos. Cuando la ley de Dios dice que la migración debe ser libre, es decir, que no deben existir leyes que impidan la migración de las personas, pues la ley de Dios es clara en que debemos recibir al extranjero. Entonces, los supuestos cristianos que han gobernado estos países han creado leyes migratorias que impiden la libre movilidad de personas. Y es que las personas votan mejor con los pies que con las manos, es decir, ellos se mueven hacia los lugares en donde quieren vivir en vez de votar por lo que quieren vivir. Muchos expertos opinan que la mayor muestra de democracia es aquella que se hace con los pies y no con las manos, es decir, que las personas migran al lugar donde quieren vivir y son gobernados por la persona que ellos quieren ser gobernados al moverse entre territorios. Y al crear leyes injustas que van en contra de la ley de Dios, que prohíben la movilización de personas dentro de territorios, vemos que ocurren cosas como las que ocurren en el Dairén o las que ocurren en la frontera de México con Estados Unidos. Y no son las únicas fronteras que tienen ese tipo de conflicto. Si vemos a las personas que viven dentro de Cuba, ellas pasan por todas esas penurias y pobrezas porque no pueden salir de la isla. Y yo estoy más que seguro que existen muchas personas dispuestas a pagar barcos para ir a recoger a esas personas en las playas de Cuba. Pero las leyes con respecto a las fronteras nos impiden llevar barcos y sacar a las personas de Cuba. Así como las leyes en la frontera les impiden a muchos venezolanos escapar de Venezuela. Así como las leyes de las fronteras impiden a muchas personas en Corea del Norte escapar de esas dictaduras. Entonces vemos clara y específicamente que las leyes que crearon estos supuestos cristianos que van en contra de la Torá de Dios están matando a millones de personas. Y aún así existen personas que se atreven a decir que la ley de Dios fue abolida. Si la ley de Dios fue abolida, entonces se justifica que todas estas personas hayan muerto, porque entonces los países pueden crear las leyes que les salgan y matar con eso a miles de personas, por no decir millones al año, pero mueren miles de personas al día por culpa de estas leyes injustas que no están en la ley de Dios, que atentan contra la ley de Dios y que nosotros como cristianos deberíamos aplicar porque la ley de Dios no fue abolida. Y es que Jesús siguió todos los mandamientos de la ley de Dios, porque si Jesús no cumplía todos los mandamientos de la ley de Dios, Él no podía morir por nuestros pecados. Entonces, Él guardó perfectamente todos los mandamientos que pudo guardar y nosotros debemos ser imitadores de Jesús. Pablo nos dice que seamos imitadores de Él, así como Él es imitador de Jesús. Pero si los pastores y sacerdotes enseñan en las iglesias que la ley de Dios fue abolida, pues no hay manera en que ningún cristiano pueda imitar a Cristo. Entonces no hay manera en que un cristiano pueda ser cristiano, porque ser cristiano es ser un imitador de Cristo, ser un pequeño Cristo, ser una representación de Cristo. Entonces, si tú no puedes guardar los mandamientos de Dios, no puedes ser una representación de Cristo y por extensión no puedes ser un cristiano. Entonces, tus pastores y sacerdotes al enseñar en contra de la ley de Dios están favoreciendo las condiciones para que muchas personas mueran en las fronteras. De hecho, lo que ocurre en el Dairén también ocurre por una ley injusta y estúpida que apoyaron los ecologistas, y es que los ecologistas querían preservar esa zona e impidieron la creación de carreteras. Entonces, cada vez que un niño se ahoga en un río es porque un ecologista valora más la vida de un animal o de una planta que la vida de un ser humano. Y yo creo que 10 personas valen más que cualquier selva. Entonces, la ley de Dios es clara que nosotros nos debemos enseñorear de la naturaleza. No existe ninguna ley en la ley de Dios que impida a las personas crear una carretera en esa zona, y esa carretera debió de haberse creado. Así que cada vez que un niño es picado por una serpiente, cada vez que un niño se ahoga en un río, cada vez que una persona muere de un paro cardíaco en esa zona, es debido a las estupideces que enseñan los pastores y sacerdotes en las iglesias.
Porque si nosotros siguiéramos la ley de Dios, esas cosas que están ocurriendo no ocurrirían. Si tú no estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, te reto a un debate para que aparezca en este canal en vivo y justifiques la muerte de las personas en la frontera por leyes injustas que se crearon cristianos diciendo que la ley de Dios fue abolida y que ahora debemos seguir lo que digan los gobiernos. Te reto a ese debate, te reto a que la ley de Dios fue abolida. Demuéstralo delante de todos para que vean cómo tú estás apoyando la muerte de las personas en las fronteras. Otra política que atenta contra la vida de los migrantes es la de impedir el libre porte de armas. Y es que es evidente que en el Darién muchas personas han sido violadas y asesinadas y también robadas debido a que no tenían armas para defenderse de estos grupos subversivos. Si las personas pudieran portar libremente armas, no solo que se podrían defender de estos grupos, sino que además podrían haber luchado en su país en contra de las dictaduras o gobiernos injustos que han provocado que ellos migren. Venezuela es un gran ejemplo de cómo el impedir a las personas portar armas impidió que derrocaran el gobierno de Nicolás Maduro. Estoy seguro que muchos muy buenos cristianos habrían derrocado el gobierno de Nicolás Maduro si tuvieran armas para hacerlo. Pero al no contar con armas, muchos decidieron migrar. Lo mismo pasa en Cuba y lo mismo pasa en Corea del Norte. Y lo mismo pasa en cualquier país donde haya gobiernos injustos o dictaduras. Las personas acabarían con esos gobiernos injustos y dictaduras si pudieran portar libremente armas. Pero como la ley de Dios fue abolida, que es la ley de Dios la que nos permite portar armas, pues le permitimos a los hombres crear leyes y en esas leyes nos impiden portar armas. Y si no sabes mucho acerca de lo que dice la Biblia acerca de las armas, te recuerdo varias escenas donde personas justas tomaron su espada o tomaron lanzas y asesinaron a personas injustas y con esto trajeron años de bienestar y de progreso. Y bueno, este fue el video de esta semana. Si te gustó, dale un me gusta. Y si viste que me emocioné en este video, es porque se trata de la vida de mujeres y de niñas, seres a los cuales nosotros los hombres debemos defender, pero no lo estamos haciendo porque estamos enseñando en las iglesias, pastores y sacerdotes, hombres están enseñando que estas niñas deben ser violadas, deben de ser asesinadas y deben de morir en esa zona para seguir mandamientos de hombres. Tonterías que se le ocurrieron a una persona para echar adelante un país, impedir la migración. Esa va a ser nuestra política para salir adelante, en lugar de seguir los mandamientos de Dios, los cuales nos dicen que nos llevarán a la prosperidad. Entonces, si te gustó el video, compártelo, y si no te gustó, te reto a un debate y te dejo con la bendición arónica que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.